tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este fin de semana en el maratón de puntos y comas, información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Rebasar los topes de campaña y utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en estas campañas electorales pueden ser causales para que sean anuladas las elecciones, tanto de presidente de la República como de senadores o diputados, según sea el caso en el cual se presenten las impugnaciones. Para sobrevivir los partidos políticos estatales, esas organizaciones pequeñitas que hay en varias entidades del país, buscan a sus hermanos mayores, a los más fuertes, a los partidos políticos nacionales para ampararse en ellos, coaligarse y participar juntos en las elecciones de los estados y de esa manera conservan sus registros y se protegen para seguir adelante. Con respecto a los partidos políticos, en lo que ha transcurrido solamente de enero a marzo del 2024, el partido Morena ha sido el más castigado por el Instituto Nacional Electoral. A Morena el INE le ha aplicado multas por 44 millones de pesos, que representan el 43% del total de sanciones aplicadas durante el 2024. Mientras esto sucede, las campañas electorales, sobre todo en redes digitales, están plagadas de insultos, de guerra sucia, de propaganda negra, pese a que la ley lo prohíbe, pero no hay una autoridad que ponga orden. Y ocurre lo mismo también en la violencia política por razones de género. Las mujeres son agredidas sistemáticamente en redes sociales, a pesar de que se presume que hay leyes que las protegen, pero como la autoridad es omisa en la mayoría de los casos, las agresiones por razones de género contra las mujeres continúan. De estos y otros temas platicaremos con ustedes en este maratón de puntos y comas que estamos seguros no los va a decepcionar. Entremos en materia. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes saben muy bien que estamos en plenas campañas electorales. Por supuesto, todos los días y lo vemos cada vez que checamos qué es lo que está sucediendo en el ámbito de las campañas, que lo más común es que unos y otros partidos se acusan de que se están cometiendo excesos o de que se está abusando de lo que dispone la ley. Sin embargo, no hemos reparado así en detalle sobre cuáles son las implicaciones que podrían tener algunas circunstancias que se están viviendo en este momento en las campañas electorales. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que por lo enconado que va a estar la elección del domingo 2 de junio, muchos de los asuntos que tienen que ver con el día de la jornada electoral se van a ir a tribunales. Esto significa que se van a judicializar muchos asuntos y habría que tomar en consideración que muchas situaciones que están sucediendo antes de los comicios podrían ser citados como precedentes para alguna queja o las quejas que pudieran presentarse tanto ante el INE como ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es muy importante que veamos algunos detalles como el siguiente. El fantasma de la nulidad en las elecciones federales para presidente de la República, senadores y diputados es un riesgo que estará latente rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando podrían judicializarse las inconformidades y llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia facultada constitucionalmente para validar y calificar los comicios para elegir al primer mandatario del país. Entre las causales de nulidad está que algún candidato rebase los topes oficiales de gastos de campaña o utilice recursos de procedencia ilícita o recursos públicos para su promoción durante estas campañas electorales.
A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde declarar la validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, lo cual implica verificar que en todo momento se hayan cumplido los principios constitucionales y normas legales que lo rigen, así como que se hayan observado los valores fundamentales e indispensables para considerar una elección como libre, auténtica y democrática. Calificar la elección significa examinar si los comicios se realizaron conforme a los principios rectores en la materia y si se cumplieron las formalidades del proceso electoral para la delegación de la autoridad estatal a los representantes del pueblo. Para las campañas que ya están en marcha y que terminarán el miércoles 29 de mayo del 2024, el Instituto Nacional Electoral estableció que el tope de gastos por candidato en la contienda presidencial es de 660,978,000 pesos, como lo podemos ver en la diapositiva número 4. A este máximo de topes de campaña, a este máximo tendrán que ajustarse Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, y por supuesto Jorge Álvarez Maínez, abanderado de Movimiento Ciudadano. Y usted ve también en esta misma gráfica, ve que también hay un tope para las candidaturas de diputado federal. El tope para quienes son candidatos a diputados federales es de 2,203,262 pesos. Sobre esos topes, sobre la forma como gastan su dinero, bueno, como gastan los partidos políticos el dinero de los ciudadanos, porque finalmente el financiamiento de los partidos políticos y el gasto que realizan en las campañas electorales es dinero de los contribuyentes, pero tendrán que ser muy cuidadosos porque de la forma como se pueda rebasar el tope de campaña, en el caso de los candidatos presidenciales, 660,978,723 pesos, a nosotros los ciudadanos comunes nos podría parecer una barbaridad de dinero, pero tomando en consideración los intereses que están en juego, simplemente usted recuerde, por ejemplo, esta campaña de denostación en contra del presidente y de Claudia Sheinbaum, que se está realizando desde hace casi 2 meses en redes sociales y que a juicio de los expertos ha tenido un costo millonario en dólares, pues es parte de lo que en su momento algún partido, podría ser que Morena, el PT o el Partido Verde, le pidieran al INE que investigara e incluyera parte de esos gastos en el presupuesto de la candidata Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y a la inversa, podría suceder también que la gente de PAN, PRI y PRD le pidiera al Instituto Nacional Electoral que analice detalladamente si en la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo se utilizaron o no recursos públicos de algunas dependencias de gobierno. Eso puede suceder en cualquiera de los casos. El asunto es que cualquier presunción de esa naturaleza tendría que probarse ante la autoridad electoral, es decir, el asunto tendría que ser resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde los partidos políticos pues tendrían que presentar sus pruebas, las pruebas necesarias para corroborar la denuncia que pudieran hacer y que seguramente harán en su momento. La fracción sexta del artículo 41 constitucional señala que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. ¿Cuáles son las hipótesis? A. Cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Es decir, se puede anular una elección cuando alguien demuestre que algún candidato, bien sea diputado, candidato a senador o candidato a la presidencia, rebasó en un 5% el tope autorizado. Veíamos, por ejemplo, que el tope autorizado para presidencia de la República son 660 millones y para diputado federal son 2 millones. Si alguien, algún contrincante de algún candidato presumiera que se rebasó el tope, tendría que denunciarlo y tendría que probarlo. También se considera como una causal de nulidad que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempo en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Usted sabe que
en las elecciones federales y en las elecciones locales, ningún partido puede contratar publicidad en televisión o radio. ¿Por qué? Pues porque hay un tiempo determinado que los permisionarios de radio y televisión, que los concesionarios de radio y televisión le tienen que ceder al Estado, que el Estado lo canaliza a través del INE y el INE lo distribuye entre los partidos políticos. Y ese tiempo, que es una contraprestación que los concesionarios de radio y televisión le tienen que otorgar al gobierno federal, ese tiempo prácticamente se lo obsequian a los partidos políticos para que hagan su campaña. Pero si algún partido, algún particular o alguien compra tiempo adicional en radio y televisión y lo usa en favor de algún candidato, estaría cometiendo no solamente una infracción, estaría cometiendo incluso un delito. También un supuesto que podría llevar a considerar la nulidad es que se reciban o se utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas políticas. Esos son tres supuestos que podrían en un momento determinado, de acuerdo con lo que establece la Constitución, hacer que la autoridad electoral y el Tribunal Electoral consideraran la posibilidad de declarar nula alguna elección, no solamente la del presidente de la República, también de algún senador, de algún candidato a senador o de algún candidato a diputado federal. Agrega también el artículo 41 en la fracción sexta que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, además de que se tenga que demostrar que se rebasó el tope de campaña en un 5%, también tendría que demostrarse que entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia menor a 5% y que eso fue algo determinado por el exceso de gasto en el tope de campaña. En caso de nulidad de la elección, se convocaría una elección extraordinaria en la que no podría participar la persona que fue sancionada. ¿Y qué más tenemos sobre este tema? Bueno, usted sabe que además del tope para presidente, de tope de gasto de campañas para candidato a la presidencia, también se establecieron topes para los candidatos a senadores de la República. Y si vemos la diapositiva número 8, vamos a notar que los topes de gastos de campaña en las contiendas para senador en los diferentes estados de la República son muy variables. Por ejemplo, el tope de campaña más alto para una contienda de senador es el de la Ciudad de México, el de Jalisco y el del Estado de México, con un poco más de 44 millones de pesos. Pero hay otros estados como Baja California Sur, en la parte superior, Baja California Sur, Campeche y Colima, que tienen un tope de campaña más modesto de 4,406,000 pesos. ¿Por qué esta diferencia? Por una razón muy comprensible. Porque la Ciudad de México, el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco son los tres estados más grandes de la República en cuanto a población y en cuanto a votantes potenciales. Y Baja California Sur, Campeche y Colima son tres de los estados menos densamente poblados de la República y los que tienen las listas nominales de electores más pequeñas. Por lo tanto, el gasto que se presume se tendría que hacer en las campañas en esos dos extremos son muy diferentes. 44 millones es el tope de campaña autorizado para Ciudad de México, Jalisco y Estado de México, y 4,406,000 pesos en Baja California Sur, Campeche y Colima, y hay, digamos, topes intermedios, como el caso de Michoacán, donde el tope es de 24 millones, un poquito más de 24 millones, en Oaxaca 22 millones, hay topes muy medianos, como por ejemplo en Durango, Quintana Roo y Zacatecas, 8,813,000. Todos estos topes los tienen que cuidar los candidatos porque si se exceden en el tope de campaña y se los demuestran, muy probablemente estarían en riesgo de que esa elección pudiera ser anulada. Y le voy a decir una cosa, estamos todavía muy lejos del 2 de junio, pero los partidos políticos no se deben descuidar y los candidatos tampoco, porque es un recurso que la ley contempla y que va a haber muchos candidatos y partidos que van a tratar de hacerlo valer.
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 78 bis, aclara que se entenderán por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral. Estamos hablando de faltas graves que pudieran incidir en algún momento en considerar la anulación de alguna elección. Con respecto a la propaganda política en las campañas, la Ley General de Medios de Impugnación explica: se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no un ejercicio periodístico. Y aclara lo siguiente: a fin de salvaguardar las libertades de expresión e información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencia de quien los emite. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, se presente una queja ante el INE o ante el tribunal y en este momento no prospere, esas quejas que se están presentando quedan ahí como parte de un expediente de precedentes legales que podrían utilizarse y a los cuales podría apelarse después de la elección cuando algún candidato o partido presente una impugnación. Entonces, son situaciones que no se deben de desestimar porque pueden tener consecuencias jurídicas más adelante. Solo para gastos de campaña, y nos vamos a la diapositiva número 12, solo para gastos de campaña, los partidos, fíjese usted, en este proceso van a poder gastar 3,309 millones de pesos. 3,309 millones de pesos que podrían gastar los partidos políticos, y algo importantísimo, que tendrían que justificar ante el Instituto Nacional Electoral el uso que le dieron a ese dinero, de qué manera lo gastaron, ¿sí? Todo eso tendrán que demostrarlo si llegan a gastar esa enorme cantidad, que es muy probable que suceda. Por ejemplo, Morena tiene nada más para financiar los gastos de campaña, tiene 1,023 millones de pesos, en tanto que el PAN tiene 613, el PRI tiene 600, si sumamos 6 y 6, 12, estamos hablando de 1,200 millones. 6 y 6, 12, 1,200 millones entre PRI y PAN, y usted sabe que van en respaldo de Xóchitl Gálvez. A eso habría que sumar los 236 millones del PRD, y estamos hablando de 6 y 6, 12 y 2, 1,400 millones de pesos de los que podría disponer la coalición opositora para sus campañas, en conjunto como coalición, aunque también del otro lado, además de los 1,023 millones de Morena, pues habría que sumar los 282 del Verde, los 225 del Partido del Trabajo. Estamos hablando de otros 500 millones por lo menos, sumados a los 1,023, estamos hablando de 1,500 millones contra 1,400 millones. Es muchísimo el dinero que se va a estar utilizando en las campañas, y por eso será muy importante que el Instituto Nacional Electoral verifique el adecuado uso de esos recursos, y si a esos recursos de manera indirecta se abonan recursos de procedencia ilícita, que pueden ser no solamente recursos provenientes de la delincuencia organizada, sino también de la delincuencia de cuello blanco, empresas, corporativos, gente que tiene intereses económicos de seguir haciendo o de hacer negocios ilícitos con el gobierno, y que también le va a meter dinero para tratar de que ganen sus candidatos. Y en este caso, pues sabemos muy bien, ¿no?, que Xóchitl Gálvez de un lado representa los intereses de la oligarquía, de la derecha, y que Claudia Sheinbaum representaría la continuación de la Cuarta Transformación. Bueno, por eso los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos, porque
en el momento en el que se realice la elección del 2 de junio, no tenga usted duda que va a haber muchas impugnaciones y que si los partidos políticos no son cuidadosos, podrían documentarles los excesos que pudieran cometer en las campañas electorales. ¿Y cuáles son los gastos que quedan comprendidos entre los topes de campaña? Bueno, pues lo sabemos en general, pero no está por demás que les demos una repasadita. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 243, dice que son gastos de campaña que están sujetos a fiscalización los gastos de propaganda que comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. Eso de la propaganda utilitaria tiene que ver con las mochilas, las gorras y todas las cosas que le regalan a la gente así baratijas con las que quieren quedar bien los partidos políticos durante las campañas. También se consideran gastos fiscalizables en las campañas los gastos operativos que incluyen los sueldos y salarios del personal eventual, el arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y de personal, viáticos y otros similares. Y también se tiene que cuidar el gasto que se hace y que se cuantifica en los topes oficiales relacionado, por ejemplo, en este caso, con la propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos. O sea, los partidos políticos y los candidatos sí pueden contratar propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos. En televisión y radio no, pero en los impresos sí lo pueden hacer y por supuesto todo eso está fiscalizado. En todo caso, tanto el partido y el candidato contratante como el medio impreso deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada y también los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión que incluyen los realizados para el pago de servicios profesionales, el uso de equipo técnico, las locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo. Fíjese aquí cuando vemos los gastos fiscalizables con relación a los medios impresos, dice: en todo caso, tanto el partido y candidato contratante como el medio impreso deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada. Usted lo sabe y lo vemos con mucha frecuencia. Hay medios de comunicación que le hacen entrevistas a un político, a un candidato, entrevistas que son pagadas y que después ese medio de comunicación dice que paga un anuncio espectacular para promover su medio y pone la portada de su medio de comunicación con la carota del candidato, pero dice el medio, no, pues es propaganda de mi medio de comunicación, es decir, es propaganda simulada que se paga a veces con dinero público o con recursos públicos de los partidos políticos, pero que tanto el medio como el candidato simulan que no está pagado para que ese costo no se le agregue al costo que va a ser fiscalizado por la autoridad electoral. Entonces, es muy común esa trampa, otros dirán tranza, pero digámosle trampa nada más. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más con respecto a este asunto? Bueno, que en este caso es muy importante que todo lo que se ha denunciado, todo lo que llega a la autoridad electoral va a ser utilizado en su momento como un elemento que se agrega a algunas de las quejas o denuncias que seguramente se van a presentar después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Así que este es un aspecto muy importante. No hay que desdeñar las quejas, las acusaciones, los señalamientos que ya se están presentando, porque podrían quedar ahí como precedentes legales para acumularse en razón de las demandas, denuncias o quejas que pudieran presentarse después. Y con esto terminamos puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024. Usted sabe que ya hay varias campañas para gobiernos estatales que están en marcha, sabe que ya se han consolidado algunas alianzas
y vamos a dar una revisadita sobre aquellos procesos que ya están en camino, qué es lo que se ha definido con toda claridad y cómo estamos avanzando en esos temas. En 4 de los 9 estados en los que habrá renovación del Poder Ejecutivo, ya fueron aprobadas las candidaturas presentadas por coaliciones y partidos políticos, pero en las restantes 5 entidades se formalizará ese trámite en lo que resta del mes de marzo. Es muy claro que la contienda del domingo 2 de junio del 2024 se polarizará entre las dos grandes coaliciones. Sigamos haciendo historia de Morena, PT y Partido Verde frente a Fuerza y Corazón por México de Partido Acción Nacional, PRI y PRD. Y en un tercer lugar, muy lejos de cualquier posibilidad de triunfo, estará el partido Movimiento Ciudadano, con la excepción del caso de Jalisco, donde la Organización Naranja tiene la gubernatura, pero enfrentará una tenaz batalla por parte de Morena y de sus aliados. Es decir, el único estado donde gobierna MC, no está tranquila la situación y podría haber una sorpresa. Pero mire usted, vemos la diapositiva número 2, cómo quedó la alineación, por ejemplo, en la Ciudad de México. Usted sabe que hay una contienda en donde 2 varones compiten contra una mujer. La diapositiva número 2 nos muestra a Santiago Taboada Cortina, va por la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, juntos haremos historia en la Ciudad de México, y Salomón Chertorivsky Woldenberg, que va por la jefatura de gobierno como candidato del partido Movimiento Ciudadano. En tanto que en el estado de Guanajuato, la alineación es de puras mujeres. Son 3 mujeres que van a buscar y que están buscando ya la gubernatura. El caso de Livia Denise García Muñoz Ledo, de Fuerza y Corazón por Guanajuato. Alma Eduviges Alcaraz Hernández, de la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, que se denomina Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano. En tanto que en la diapositiva número 3 tenemos cómo quedó finalmente la alineación en la contienda en 2 estados más. En el estado de Jalisco, Laura Lorena Aro Ramírez es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que integran PAN, PRI y PRD. Claudia Delgadillo González es la candidata de la coalición de Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, pero además en esta tabla que presentó el INE, que el INE incorpora como oficial, falta incluir a 2 partidos estatales, el Partido Futuro, que antes eran los chamacos de Wikipolítica, y también el Partido Hagamos, que es una franquicia política que maneja directamente gente de la Universidad de Guadalajara. Entonces, Claudia Delgadillo trae detrás de sí una coalición bastante fuerte que integra a Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y 2 partidos locales, estatales, como son los casos del Partido Futuro y del Partido Hagamos. En tanto que el único varón en la contienda de Jalisco es el empresario Jesús Pablo Lemus Navarro, quien fue postulado por el partido Movimiento Ciudadano. En el caso de Yucatán hay 4 candidatos en la contienda y no puede estar más equilibrada que como la observamos en pantalla, porque resulta que son 2 mujeres las que están compitiendo contra 2 varones. Y en este caso estamos hablando de Renán Alberto Barrera Concha, que es el representante de la coalición del PRI junto con Nueva Alianza y con el Partido Acción Nacional. En tanto que Vida Arabi Gómez Herrera es la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Joaquín Jesús Díaz Mena es el abanderado de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y aquí en este caso el Partido de la Revolución Democrática va por la libre en el estado de Yucatán, donde postuló como candidata a la gubernatura a Yamil Jazmín López Manrique. Los institutos electorales estatales tendrán que validar los registros de aspirantes a las gubernaturas por coaliciones o partidos en el siguiente orden. En Tabasco, a más tardar el 15 de marzo, el Instituto Electoral de Tabasco tendrá que definir cuáles registros de candidatos a la gubernatura han sido aceptados. En el estado de Morelos, la fecha límite para validar los registros de candidatos a la gubernatura es el 22 de marzo. En Chiapas,
el último plazo para este trámite es el 27 de marzo, en tanto que en Puebla y en Veracruz la fecha límite para validar los registros de aspirantes a la gubernatura es el 30 de marzo. Y hay un detalle que hay que observar con cuidado. La novedad de las próximas elecciones en estos 9 estados, en estas 9 entidades, porque también va la contienda en la Ciudad de México, la novedad es que a las coaliciones de los partidos nacionales, en algunas entidades federativas, se sumaron los partidos estatales, que con el abrigo de sus mayores buscarán conservar sus registros. Así sucede en Chiapas, por ejemplo, si vemos la diapositiva número 6, en el estado de Chiapas, usted ve que en Chiapas, por ejemplo, en el caso particular de esa entidad, tenemos una coalición muy interesante. Por ejemplo, en Chiapas están los partidos normales, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Pero fíjese usted, hay cuatro partidos estatales sumados a esta coalición. Está el Partido Encuentro Solidario Chiapas, está el Partido Chiapas Unido, está el Partido Podemos Mover a Chiapas y Redes Sociales Progresistas Chiapas. Esta coalición tiene 7 partidos en esta coalición, 3 partidos con registro nacional y 4 partidos con registro estatal. Y enfrente de esta coalición oficialista en Chiapas estará la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, que forman PAN, PRI y PRD. Este es uno de los detalles nuevos en esta contienda. Como en este caso de Chiapas, 3 partidos con registro nacional suman a 4 partidos que tienen registro estatal. Y luego vemos el caso de la Ciudad de México, donde las 2 coaliciones más fuertes van limpiecitas. No hay ningún partido estatal que se haya sumado a alguna de las coaliciones. En la Ciudad de México, Verde, PT y Morena se enfrenta a PAN, PRI, PRD. En Jalisco, la coalición que le mencionábamos hace un momento, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde llevan como aliados a los partidos estatales Hagamos y Futuro, en tanto que la coalición Frente por México lleva a PAN, PRI y PRD. Vemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que van las 2 coaliciones limpiecitas, pero en el estado de Morelos vemos también que hay 3 coaliciones y las 3 incorporan a algún partido estatal. Por ejemplo, la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos lleva como cabeza al Partido Acción Nacional, pero tiene como coaligados al PRI, al PRD y a Redes Sociales Progresistas. Redes Sociales Progresistas tiene registro estatal en Morelos y se suma a la coalición opositora. Pero, por ejemplo, la coalición de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, ustedes pueden observar que esta coalición, sigamos haciendo historia, suma a otros 3 partidos estatales. El Partido Nueva Alianza, otro partido muy local en el estado de Morelos, que se llama Movimiento Alternativo Social. Movimiento Alternativo Social es el penúltimo de la lista de coaligados en Morelos. Y luego está el Partido Encuentro Social, que van juntos estos 6 partidos en la coalición más fuerte en el estado de Morelos. Y aquí es un caso especial porque el Partido Movimiento Ciudadano también hizo coalición con un partido local que se llama Morelos Progresa. Y esta coalición se llama Movimiento Progresa, de manera casi natural. Como usted puede ver, lo interesante en esta contienda en 8 estados y en la Ciudad de México es que hay por lo menos uno, el estado de Chiapas, el estado de Jalisco, el estado de Morelos, también lo vemos en el caso del estado de Guanajuato, no, en el estado de Veracruz, por ejemplo. Vamos a la diapositiva número 8 y vemos el caso, por ejemplo, del estado de Veracruz, donde también en el estado de Veracruz, por ejemplo, Morena, el PT y el Partido Verde llevan como coaligado a un partido con registro estatal que se llama Fuerza México Veracruz. Esta coalición pues se llama Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. La coalición de PAN, PRI, PRD va limpiecita. En el caso de Tabasco, nada más hay una coalición. La oposición va por su lado cada partido y Morena, PT, Partido Verde son los únicos que registraron coalición en Tabasco para luchar por la gubernatura. Algo que pues está sobradamente cantado porque en Tabasco
la coalición morenista trae una ventaja amplísima sobre cualquier coalición o partido que pudiera estar en segundo lugar. En el caso de Puebla, también vemos cómo dos partidos locales se suman a la coalición. En el caso de Puebla, vemos nosotros que el partido local llamado Pacto Social de Integración, así se llama, Pacto Social de Integración, se suma a PRD, PRI y Partido Acción Nacional, en tanto que el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena suman a Nueva Alianza Puebla y suman a Fuerza por México Puebla. Y esto es lo que le da digamos, un sabor diferente a las contiendas en los estados, porque tenemos Puebla, Veracruz, Morelos, Jalisco, Chiapas, estados donde las coaliciones están robustecidas por la presencia de partidos locales. Y finalmente, en la diapositiva número 9, vemos la coalición electoral en el estado de Yucatán. Ahí Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde van en coalición, pero el resto de los partidos, PRI, PAN, PRD, va cada quien por su lado en la contienda presidencial. Y con diferentes combinaciones, las dos principales coaliciones, sigamos haciendo historia, y Fuerza y Corazón por México también competirán por diputaciones locales y alcaldías en 7 de las 9 entidades donde se renovará el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, y también pero esto en 7 de los 9 estados. Pero hay 2 estados, como son los casos de Tabasco y Yucatán, donde ninguno de los 7 partidos nacionales van a ir en coalición. Y lo vemos en la diapositiva número 11. En la parte de abajo ustedes ven Tabasco y Yucatán, y ahí dice sin coalición para diputados locales, sin coalición para diputados locales en el caso de las 2 coaliciones, y lo mismo sin coalición para la contienda de alcaldes, ninguno de los 2 casos, ni en la coalición que encabeza el PAN, ni en la coalición que encabeza Morena. En los restantes estados, en Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz, sí hay coaliciones con diferentes combinaciones para la contienda por diputados locales. Recuerden ustedes que además de la disputa por la gubernatura, en todas estas entidades también se va a votar por diputados locales y por alcaldes. Y en la mayoría de los casos se dan las coaliciones. Por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco, la coalición PAN-PRI-PRD van juntos en la contienda de 94 de los 125 municipios de Jalisco, en tanto que Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro van juntos en 101 de los 125 municipios de Jalisco. Y así de manera indistinta, en cada uno de los estados, las coaliciones se dan de manera diferente, pero hay 2, Tabasco y Yucatán, donde no hay coaliciones para la contienda local, excepto para la gubernatura. Y luego si vemos hasta donde ya están, digamos, formalizados los registros en las contiendas para gobernador, que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, Clara Brugada representa el 34.4% de los 3 candidatos que están en la contienda. En Guanajuato el 100% son mujeres, porque son 3 las candidatas mujeres. En el caso de Jalisco, Claudia Delgadillo y la candidata Aro de la coalición del PAN representan el 66.6% y Pablo Lemus representa el 34.4%. Y lo que le decíamos, el caso curioso de Yucatán, donde compiten 2 mujeres y 2 varones en la contienda por la gubernatura, y está equilibrada la paridad allí, 50-50%. Esperemos que se definan ya formalmente el registro reconocido y validado para las gubernaturas de Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, que en las próximas semanas tendrán que ser validados por los institutos electorales en cada una de esas entidades federativas. Y finalmente, en la diapositiva número 13, vemos cómo ya en algunos estados donde va a haber elección de gobernador, ya están pactados algunos debates. Lo que observo como más relevante es, por ejemplo, en el estado de Jalisco ya están acordados 4 debates. 3 de ellos van a ser entre los candidatos a la gubernatura y 1 va a ser entre candidatos
a diputados de representación proporcional. Pero usted se fija, en el caso de Jalisco, va a haber debate el 17 de marzo, el 13 de abril, el 4 de mayo y el 26 de mayo. Ya están definidos quiénes van a ser los moderadores. Todos son periodistas de aquí de Jalisco, y los debates en Jalisco van a ser uno en el área metropolitana de Guadalajara, otro en Zapotlán el Grande, un municipio del sur que tiene por cabecera a Ciudad Guzmán, otro va a ser en Puerto Vallarta y el último en la zona metropolitana de Guadalajara. Están pactados hasta este momento 2 debates entre candidatos a la gubernatura en el estado de Tabasco, un debate en el estado de México y otro debate en el caso de la Ciudad de México, que justamente se va a realizar el próximo domingo. Ese debate, como usted sabe, lo van a moderar Blanca Becerril y Víctor Hugo Michel, y va a ser en las instalaciones del grupo MBS, el debate de los candidatos a la jefatura de gobierno el próximo domingo a las 20 horas. Y con esto concluimos este recorrido para ver cómo van avanzando las contiendas electorales en los 8 estados que van a renovar gobernador y en la Ciudad de México, donde se votará para nuevo jefa o jefe de gobierno, según resulte en los comicios del domingo 2 de junio. Gracias por su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Descansen y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes saben que el 18 de enero concluyeron las precampañas que realizaron aquellos que estuvieron buscando la aprobación para ser candidatos a la presidencia de la República, al Senado de la República y a las diputaciones federales, y por una vía paralela, muchos de los que buscaron ser candidatos a alguna gubernatura o ser postulados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero también sabemos que a partir del 1 de marzo empezaron las campañas formales para la presidencia de la República, para los senadores de la República y los aspirantes a diputados federales. Y también de manera paralela empezaron algunas campañas, por ejemplo, la campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los que aspiran a gobernar en el estado de Jalisco, y toda esa parte, todo ese proceso que empezó desde finales del año pasado hasta el 1 de marzo, cuando empiezan las campañas formales, todo eso ha estado supervisado y fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero evidentemente el INE hizo un corte de caja a partir del 1 de enero, y en el mes de enero se inició una cuenta nueva en todos los sentidos con respecto a las contiendas electorales y a los partidos políticos. Usted sabe, por ejemplo, que este año, solamente en lo que corresponde a este año, los 7 partidos políticos nacionales, o que se dicen nacionales, van a gastar 3,309 millones de pesos en las campañas electorales, y que los bárbaros partidos políticos y los diputados que manejan las leyes a su antojo para darles este financiamiento desmesurado, que en total, más allá de los 3,309 millones para las campañas, exclusivamente para las campañas, en total los partidos políticos van a gastar 10,444 millones de pesos. Esa fabulosa cifra es la que van a gastar. Bueno, pero dentro de ese presupuesto para el sostenimiento de los partidos y para las campañas, también los partidos tienen que apartar un poco de ese dinero, porque regularmente, en la medida en que se va fiscalizando el proceso electoral, tanto en lo que corresponde a la parte administrativa como lo que corresponde a las faltas graves que se cometen, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral aplican sanciones, y muchas de esas sanciones tienen un costo económico. Bueno, pues entre enero y marzo del 2024, en lo que va del año, el partido Morena ha sido el más sancionado por el Instituto Nacional Electoral,
que le ha aplicado multas por 44,716,889 pesos. Esta suma representa, escuche usted, el 43,75% de todas las sanciones a las que se han hecho acreedores los 7 partidos políticos con registro nacional por diversas causas, cuyo monto global de multas asciende a la fabulosa cantidad de 102,198,976 pesos. Eso es lo que han pagado de multas los partidos políticos entre enero y marzo del 2024. ¿Se imagina usted todo lo que se podría obtener de beneficio si esos 102 millones, por ejemplo, se utilizaran para financiar pavimentación de calles, drenajes, sistemas de agua potable, alumbrado público, en muchos municipios de la República que tienen presupuestos magros de 1 millón, 1,5 millones de pesos al año? Bueno, pues eso no va a suceder, pero por lo menos en lo que llevamos recorrido de enero a marzo, los partidos políticos han sido multados con 102,198,976 pesos, según información oficial del Instituto Nacional Electoral, actualizada hasta el día de hoy en su plataforma digital. De esos 102 millones, 44 millones han sido multas que ha tenido que pagar el partido Morena. De acuerdo con el catálogo de conductas sancionadas por el INE, el 69% corresponde a gastos realizados por los partidos políticos, gastos que no fueron notificados a la autoridad electoral, es decir, que los escondieron por ahí porque no querían que el INE supiera que habían gastado ese dinero, mientras que la segunda sanción más recurrente a los partidos políticos, con un porcentaje del 12% con respecto al total, es por no comprobar los gastos por propaganda contratada en Internet con o sin intermediarios. Es decir, todo ese expendio que vemos en Facebook principalmente y en Twitter y en TikTok y en algunas otras redes sociales, todo es pagado con dinero de los contribuyentes a través de los partidos políticos, representan el 12% de las sanciones. El ocultamiento de esas campañas en redes sociales representan el 12% de las multas que les han aplicado a los partidos políticos entre enero y marzo. El Instituto Nacional Electoral advierte que los partidos políticos nacionales pueden ser acreedores a multas, las que consisten en el pago de una cantidad de dinero del Estado. ¿Y cómo les cobran a los partidos políticos? En un lenguaje coloquial podríamos decir que el INE se cobra a lo chino, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad constitucional de descontarle a los partidos políticos de las prerrogativas que les corresponden. Usted sabe que el INE es el que les da el dinero a los partidos políticos. A través del INE le llega el dinero a los partidos políticos. Bueno, pues de las partidas mensuales que el INE le tiene que entregar a los partidos políticos, pues les descuenta las multas que ya les aplicó. Y de acuerdo con lo que informa el INE, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas a partidos políticos se destina al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por lo menos ahí parece que tiene un fin razonablemente útil, más útil en muchos casos que los mismos partidos políticos. Y de acuerdo con la información proporcionada por el INE, en enero, fíjese usted, vamos a la diapositiva número 4, por favor, Luis. En la diapositiva número 4, usted verá, en la diapositiva número 4, dice deducciones aplicadas en el mes de enero 2024 por multas aplicadas a partidos políticos. Enero, estas dos tablas corresponden a enero y febrero. Usted ve, por ejemplo, que en el caso del mes de enero, nada más le aplicaron una multa de 275,507 pesos al partido Morena. 275,507 pesos de multa al partido Morena. Y también vemos en la siguiente columna que dice, por juicios laborales. Por ahí el Partido Acción Nacional traía algún litigio de carácter laboral y a través del Instituto Nacional Electoral le descuentan al partido 573,525 pesos de un juicio laboral que seguramente perdió.
pero eso no es parte de las cuestiones electorales. Ese fue otro asunto que por ahí traía el PAN. Entonces, en enero nada más al partido Morena lo castigaron con 275,507 pesos. Pero si observamos el mes de febrero, nos vamos a dar cuenta que al Partido Revolucionario Institucional lo multó el INE con 2,750,000 pesos. Al Partido Verde Ecologista lo multó con 3,414,787 pesos. En total, el Instituto Nacional Electoral, además, al PRD le fue bien porque nada más lo multaron al PRD en el mes de febrero con 4,811 pesos, de tal manera que el total de las multas aplicadas en febrero a los partidos políticos fueron por 6,170,432 pesos. Y usted puede ver en las últimas columnas de la derecha que en el mes de enero, nada más en enero, el INE le entregó financiamiento a los partidos políticos por 549,966,565 pesos. Eso fue lo que el INE le dio a los partidos políticos en enero para sus gastos. 549,966,565 pesos. Y luego nos vamos al mes de febrero, donde ya decíamos que de multas les descontó 6,170,432 pesos, pero vean ustedes la columna última de la derecha, y ahí vemos que en el mes de febrero el INE le entregó para sus gastos a los partidos políticos 544,645,165 pesos. Pero lo bueno viene en la siguiente diapositiva, la número 6, porque en la número 6 vemos lo siguiente: fue el mes en el que más multas les aplicaron a los partidos políticos. Fíjese usted, aquí vemos, por ejemplo, que de entrada al Partido Acción Nacional en el mes de marzo le aplicaron una multota de 15,840,246 pesos. Pero váyase al final de la tercera columna, parte inferior, y va a ver usted que al partido Morena, el INE le descontó 44,441,382 pesos de multa, que indudablemente tuvieron que ver principalmente con la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Bueno, y luego, por ejemplo, ahí ve usted que a Movimiento Ciudadano le descontaron 13,584,955 pesos de multa, y ahí por el estilo, más de 5,000 millones le descontaron al PRD, 8,908,000 pesos le descontaron al Partido Verde, al PT le descontaron 4,882,532, al PRD 5,301,000 pesos y al PRI 2,274,000 pesos. Y al PAN 15 millones, casi 16 millones, y a Morena le descontaron 44,441,000 pesos. Fíjese usted nada más, de errores, de excesos, de abusos, de inconsistencias, que vamos a ver enseguida. Nada más en el mes de marzo, los partidos políticos pagaron 95,753,041 pesos de multas, 95 millones de multas, y recibieron de financiamiento para el mes de marzo, que está corriendo todavía, 455,062,556 pesos. Aquí es cuando vemos que, bueno, por un lado los castigan, pero por otro lado también el dinero que les entregan a los partidos políticos es una cantidad verdaderamente exorbitante. 455 millones de pesos mensuales en marzo, 549 millones de financiamiento en enero y 544 millones de financiamiento en febrero. En marzo baja a 455 millones porque les están descontando multas por 95,753,041 pesos. Es como quitarle un pelo a un gato, pero es muchísimo dinero habiendo tantas otras necesidades que resolver en el país.
Y luego vemos en la lámina número 7 el desglose partido por partido del total de multas que sumaron los partidos políticos entre el mes de enero y marzo. El total de las multas hasta enero y marzo, tomando como punto de referencia justamente que estamos hoy a 13 de marzo, miércoles 13 de marzo. Hasta este momento, las multas que se le han aplicado a Morena ascienden a 44.716.889 millones. Es decir, o Morena es muy torpe en el manejo de sus campañas, de sus procesos electorales, o hay por ahí alguna animosidad en el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que el 43.75% del dinero de multas que se ha aplicado entre enero y marzo se los han aplicado a Morena. El 43.75% de las multas, 44.716.000 pesos de 102.198.976 pesos que suman las multas que han pagado los 7 partidos políticos. Y ahí en segundo lugar aparece el PAN con 15 millones, luego vemos al Partido Movimiento Ciudadano con 13 millones de multas, con 12 millones de multas el Partido Verde, con 5 millones, arriba de 5 millones el PRI y el PRD, y por ahí abajito el Partido del Trabajo con 4 millones de multa. Pero todo eso es la cuenta que se les ha acumulado a los partidos políticos entre enero y marzo. 102.198.976 pesos de multa es lo que han pagado hasta ahora. Y ahora, ¿por qué los han multado? Esto es muy importante. En la lámina 8 vemos, por ejemplo, cuáles son las conductas sancionadas a partidos políticos con corte hasta el 27 de febrero del 2024. Este dato es un dato oficial del Instituto Nacional Electoral, que se puede encontrar en los documentos oficiales, en los acuerdos del INE. Hasta el 27 de febrero, las conductas por las cuales se había sancionado a los partidos son las siguientes. Por ejemplo, el 69% de las sanciones fueron por egresos no reportados, es decir, gastos que hicieron los partidos políticos y que no le declararon al INE, vaya usted a saber por qué razones. Puede ser hasta por un descuido o porque probablemente hicieron uso inapropiado de los recursos y no tienen cómo justificarlos. Entonces, el 69% de las multas, de esos 102 millones de pesos de multas, fueron en el 69% de los casos porque no les reportaron egresos los partidos políticos al INE. Luego, con el 9% de las multas aplicadas fueron porque en los informes de campaña se presentaron fuera de los mecanismos establecidos para su presentación. Es decir, el Instituto Nacional Electoral establece una serie de protocolos, de procedimientos que los partidos deben de cumplir, y en el 9% de los casos los partidos no cumplieron con esos requerimientos. Hubo desorden, digamos, administrativo y los multaron. Y también es muy alto el porcentaje, el 12% de las multas se aplicaron a los partidos políticos por no comprobar gastos por propaganda contratada en Internet con o sin intermediarios. Esto lo vemos en la diapositiva número 9. Y hay otras causales menores, por ejemplo, por un ingreso no comprobado, el 1%, en fin, los 3 rubros que yo le menciono, por no comprobar gastos por propaganda contratada en Internet y también por omitir cumplir con los protocolos que el INE establece para hacer la declaración de gastos, de gastos de precampaña y campaña, o por egresos, gastos no reportados, el 69%, son en síntesis suman el 90% de las causales por las cuales los partidos fueron castigados. Y luego, por otra vertiente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 707 casos mediante el procedimiento especial sancionador diseñado como un método sumario o de tramitación abreviada para resolver determinados casos que, según la naturaleza de la controversia, deben dirimirse en el menor tiempo posible. Es decir, lo que urge lo atiende la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral que está en la Ciudad de México.
Esto es para que se resuelva rápido cuando estaban en precampaña o ahora que están en campaña y algún partido considera que alguien está cometiendo una conducta que se debe de corregir de inmediato. Bueno, de este tipo de medidas que se denominan regularmente medidas cautelares para resolver alguna irregularidad de manera urgente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que tiene su sede en la Ciudad de México, ha resuelto en lo que va del año 707 casos. ¿Por qué razones? Bueno, se resolvieron 327 quejas por actos anticipados de pre-campaña y campaña. También se atendieron 76 casos de violaciones al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, que advierte lo siguiente: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Ustedes recuerdan por qué han sancionado al gobernador de Nuevo León. Bueno, lo han sancionado por 2 razones: porque como funcionario público no puede apoyar a su candidato presidencial de manera abierta, por ejemplo, y porque como funcionario público tampoco puede hacer campañas de su gobierno en donde se promueva su imagen personal. Eso tiene que ver con lo que señala el Instituto Nacional de Violaciones al Artículo Constitucional 134. Y vemos en la tabla final, vemos, por ejemplo, cuáles son los procedimientos especiales sancionadores y cuáles fueron las quejas más recurrentes. Actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de las pautas promocionales que el INE les otorga en radio y televisión, violaciones al artículo 134 constitucional con respecto a la propaganda oficial de los gobiernos, contratación y adquisición de tiempos de radio y televisión. Usted sabe que los partidos políticos y los candidatos no pueden comprar por su cuenta tiempo en radio y televisión, porque eso está prohibido. No pueden comprar porque hay tiempos oficiales en radio y televisión que se otorgan proporcionalmente a los partidos. También se resolvieron 97 casos de vulneración al interés superior de la niñez. En los promocionales de política, en la propaganda política, no pueden aparecer niños. Está prohibido utilizar a niños para hacer promoción política. Y también se atendieron 28 casos de violencia política de género. Como ustedes pueden ver, apenas vamos en marzo y ya los partidos políticos han sido multados con 102 millones de pesos. Y el partido más castigado por el INE es el partido Morena, que entre enero y marzo ha sido castigado con casi 45 millones de pesos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. Descansen. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer hablábamos en específico sobre las sanciones que el Instituto Nacional Electoral le ha aplicado a los 7 partidos nacionales en el periodo comprendido entre enero, febrero y marzo, y hablábamos de que las multas en conjunto ya superan los 100 millones de pesos. Pero también hay un asunto muy importante. Hay una serie de disposiciones con respecto al tono que deben de llevar las campañas políticas, a la forma como las campañas políticas deben de realizarse, y en general el propósito de la ley es que no existan insultos, ni ataques, ni guerra sucia, ni campañas negras, pero en la realidad y en la práctica son excepcionales los partidos y los candidatos que respetan estas normas. La mayoría de los partidos políticos, por no decir que todos, se pasan por alto las disposiciones con respecto al tono que debe tener la propaganda electoral rumbo a los comicios del 2 de junio. Pues un elemento básico que regula las campañas se deriva de las disposiciones del artículo 6º constitucional, que advierte muy concretamente lo siguiente:
La manifestación de las ideas no será objeto de alguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o en su caso provoque algún delito o perturbe el orden público. Y además, por ahí al artículo 6 le cuelgan una frase que dice: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Y claro, en el tono de las campañas, en el transcurso de la contienda, los candidatos y los partidos políticos pueden recurrir al derecho de réplica frente a los medios de comunicación que a su juicio se estuvieran excediendo en juicios o en apreciaciones o en señalamientos o en ataques abiertos contra algún partido o algún candidato en el transcurso de las campañas electorales. Y en muchos casos, cuando se trata de guerra sucia o propaganda negra, los partidos políticos y candidatos pasan por alto lo que define el artículo 246 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el siguiente sentido: la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener en todo caso una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. Y usted sabe, porque lo vemos todos los días y más ahora que existen las redes sociales. Lo más común, sobre todo ahora en los tiempos de redes sociales, es que esas campañas sucias, esa guerra sucia que en muchos casos se realiza a través de perfiles falsos o de los llamados bots, no tienen identidad ni origen, pero sí queda muy claro a qué partido o a qué candidato o a qué coalición benefician. Es un terreno donde el Instituto Nacional Electoral tendría que poner más atención y tendría que conseguir las herramientas y el personal apropiado para poder enfrentar este reto y hacer que se cumpla lo que establece el artículo 246, que cualquier tipo de propaganda o de campaña política de la naturaleza que sea, tiene que estar muy bien identificada en su origen y también en razón de quien la genera. En este momento, en particular con el asunto de las redes sociales, hay muchas campañas, mucha guerra sucia o propaganda negra que no tiene origen, que no se puede identificar el origen, y eso está incidiendo de alguna forma en favor o en perjuicio de alguien en la contienda electoral, algo que el Instituto Nacional Electoral está obligado a evitar, a inhibir y a sancionar. Usted recordará en la diapositiva número 3 la campaña negra, la guerra sucia que se hizo contra López Obrador. Un clásico ejemplo de guerra sucia se vio en la campaña presidencial del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Usted recordará esa frase ya muy célebre de que López Obrador es un peligro para México. La imagen que vemos es una captura de pantalla del video que circuló en redes en esa campaña, en esa guerra sucia, en esa campaña negra en contra de López Obrador. Algo que en su momento se hizo y que de acuerdo con las disposiciones del Instituto Nacional Electoral no se podría hacer, aunque se haga. Esa es la contradicción. No se podría, no se debería de hacer y sin embargo se sigue haciendo. ¿En donde? En el anonimato que brindan las redes sociales. El punto 2 del mismo artículo 246 es muy preciso sobre el tono que debe respetar la propaganda electoral. Dice lo siguiente concretamente: la propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite en los términos del artículo 7º de la Constitución que el respeto a la vida privada de los candidatos, de las autoridades electorales y de las instituciones que controlan y que llevan adelante los procesos. Es decir, los candidatos y los partidos no se pueden meter en la vida privada de los dirigentes, de los partidos, de los candidatos que han sido postulados o de las autoridades electorales. Otro asunto también donde sabemos que el Instituto Nacional Electoral está fallando,
porque probablemente no tiene las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentar los desafíos de las redes sociales y de la guerra sucia que se hace en redes sociales. Lo que establece el artículo 7º constitucional que debiera cumplirse y aplicarse en las campañas electorales dice lo siguiente: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y la comunicación encaminados a impedir la transmisión y la circulación de ideas y opiniones. Es decir, el artículo 7º, como usted lo sabe, garantiza la libertad de opinión, la libertad para difundir opiniones y para divulgar ideas. Y esto es algo que regula la libertad y el amplio margen de libertad que tienen los candidatos y los partidos durante las campañas, con las limitantes que ya acabamos de ver en cuanto a que no deben, digamos, de inmiscuirse o involucrarse en asuntos de la vida privada de las personas. No se puede, bueno, no se debiera, aunque se puede porque se hace, difamar, calumniar, denostar a algún candidato o partido. Pero todo eso entra en el terreno de lo que está reglamentado en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, está regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero en muchas de esas áreas el Instituto Nacional Electoral es ineficiente porque no tiene las herramientas para resolver los desafíos de las nuevas tecnologías. Vemos en la diapositiva número 6 algo que es parte también de la historia de las campañas políticas. Ustedes recordarán que en el 2012, bueno, lo recordarán las personas que ya hayan votado y participado como adultos en los comicios. Los jóvenes que apenas están llegando a su primera votación seguramente no lo tienen presente porque además en su momento no les importó. Pero en el 2012, el Partido del Trabajo promovió un video en el cual aparecían algunos de los principales actores políticos que el presidente López Obrador ha denominado como la mafia del poder. En su momento, este video fue impugnado por la oposición, por PAN, PRI, PRD, pero la autoridad consideró que sí, que el incluir en este caso, por ejemplo, al presidente Felipe Calderón, era exhibir a una autoridad que estaba en funciones. Ese fue en su momento el criterio que se utilizó para juzgar la difusión de este video sobre la mafia del poder que en su momento patrocinó el Partido del Trabajo. Y de una forma o de otra se ha sancionado ciertas conductas, pero siempre el Instituto Nacional Electoral va muy, muy rezagado en cuanto al proceso de supervisión y fiscalización de las campañas negras sobre todo. Bueno, las limitaciones sobre lo que los partidos políticos y los candidatos pueden difundir durante sus campañas políticas se reitera en el artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece con claridad que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución, que como ya lo vimos garantiza la libre manifestación de las ideas. ¿Y qué más? Y por supuesto, también los partidos políticos y la mayoría de los candidatos desacatan la mayoría de lo que establece el punto 2 del artículo 247 de la Ley General Electoral, que dice claramente que en la propaganda política electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, que discriminen o constituyan actos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género. Nada más en este parrafito vemos lo que todos los días se viola. Esta disposición se viola reiteradamente. ¿Por qué? Porque dice que los candidatos y los partidos deben abstenerse de expresiones que calumnien a las personas,
que discriminen a las personas o constituyan actos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género. El Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE están facultados para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en la ley, para suspender de manera inmediata los mensajes en radio y televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. Sin embargo, hasta donde vamos, esperemos que esto mejore en abril y mayo, porque usted sabe que las campañas terminan el miércoles 29 de mayo. Esperemos que en ese trecho que nos falta por avanzar, el Instituto Nacional Electoral se ponga mucho más atento a sus responsabilidades y verdaderamente supervise y sancione que no se cometan las violaciones que sabemos y que vemos todos los días. Y como antecedente de lo que ha sucedido en otras campañas donde se han cometido irregularidades que en su momento fueron sancionadas incluso con multas por parte del Instituto Electoral, está el caso que recordamos, por ejemplo, del 2021. Esto lo publicamos en Sin embargo, Ciudad de México, 10 de junio del 2021. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, anunció que los llamados influencers serían investigados por difundir de manera ilegal propaganda un día antes de las elecciones del domingo 6 de junio del 2021 en favor del Partido Verde Ecologista de México. Es decir, usted sabe que las campañas terminan 3 días antes del día de la jornada electoral. En este caso estamos hablando del miércoles 29 de mayo. Bueno, pues en ese periodo del 29 de mayo al 2 de junio no puede haber propaganda electoral de ningún partido. Pues en el 2021, un día antes de las elecciones del 6 de junio, varios de estos influencers que usted ve en la pantalla empezaron a hacer propaganda en favor del Partido Verde. Pero el INE lo sorprendió que eso era una acción concertada y articulada y después multó al Partido Verde. Bueno, hay una disposición que involucra directamente a los medios de comunicación en el punto 3 del mismo artículo 247. Fíjense ustedes lo que dice. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a la responsabilidad o el daño moral que se ocasione en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. Es decir, el derecho de réplica es una obligación que los medios le tienen que conceder a los partidos y a los candidatos. Pero también hay allí una velada amenaza porque habla, por ejemplo, este artículo 247 de el daño moral, que es algo que de alguna manera se recurre a la figura del daño moral al presentar alguna demanda por daño moral, por la vía civil. Y regularmente estas demandas por daño moral que pueden presentar los políticos o los partidos son con la exigencia de la reparación del daño, y en la reparación del daño suelen exigirle dinero a los periodistas o a los medios de comunicación. Entonces, ahí queda latente esta amenaza del daño moral al que pueden recurrir los políticos o los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos en demandas en contra de los medios de comunicación o de los periodistas, además del derecho de réplica que tendrían los partidos y los candidatos. Y si vemos la diapositiva 11, veremos otro caso que en su momento fue sancionado por la autoridad electoral. También lo publicamos nosotros en Sin embargo, Ciudad de México, 9 de septiembre del 2021. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que durante la transmisión del segmento ¿Quiénes quieren las mentiras?, de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó una adquisición indebida de tiempos en radio y televisión en favor del partido político Morena. Esto se declaró en su momento el tribunal y lo publicamos en Sin embargo el 9 de septiembre del 2021. Y para concluir,
el artículo 249 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy estricto con respecto a los lugares en los que se puede colocar la propaganda. Dice que dice lo siguiente: en las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de algún tipo. En tanto que el artículo 250 de la misma ley establece que la propaganda electoral no podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral que viole esta norma. Dice, podrá colgarse o fijarse esta propaganda en inmuebles de propiedad privada. Ponga usted mucha atención. No puede llegar un candidato a un partido y llenarle de propaganda el frente de su casa o su barda o su cerca. Antes de poner cualquier tipo de propaganda o de pintar cualquier tipo de consigna en su propiedad, le tienen que pedir permiso al ciudadano y tiene que ser por escrito para que quede constancia de que cumplieron con el requisito de pedir permiso. Y sí veíamos en la diapositiva 13 cómo se llena la ciudad, en este caso la Ciudad de México, de propaganda, y el artículo 249 dice que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos. Cuando dice accidentes geográficos se refiere, por ejemplo, que no se puede poner propaganda política en un cerro, por poner un caso muy concreto, o en un árbol, cualquiera que sea su régimen jurídico. Ni podrá fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. Como usted puede ver, en este terreno de la propaganda, la ley prohíbe muchas cosas y en la mayoría de los casos, los partidos políticos y los candidatos no la respetan, de tal manera que las campañas insultan y gritan insultos, aunque la ley lo prohíba. De esta manera terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentil atención. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Qué bueno que terminan su semana con nosotros y además en temas electorales que en este momento son mucho más importantes que nunca porque reflejan dos cuestiones. La forma como el Instituto Nacional Electoral está manejando algunos asuntos que son fundamentales. Por ejemplo, ustedes recordarán que ayer el Instituto Nacional Electoral dijo que no podía hacer nada para investigar e inhibir de alguna manera la guerra sucia que se está llevando a cabo en redes sociales y triangulada desde otros países en contra de la Cuarta Transformación, de López Obrador y de la candidata Claudia Sheinbaum. Pero eso no es extraño, porque si revisamos otros campos de responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, nos daremos cuenta de que no está cumpliendo cabalmente con las que son sus responsabilidades básicas. Y a eso vamos hoy con otro tema que tiene que ver justamente con el desempeño del Instituto Nacional Electoral. Todos los días, y cualquiera de ustedes han sido testigos de ello, todos los días en todas las redes sociales, en muchas plataformas digitales y en la mayoría de los medios convencionales de comunicación, escuchamos y vemos expresiones de violencia política contra las mujeres o de simple violencia por razones de género sin que las autoridades electorales vayan al fondo para resolver el problema. Y tampoco hay suficiente información y orientación para que en general las mujeres se decidan a presentar denuncias para que se sancione por la vía penal a los abusivos, pues algunas de esas conductas, además de ser políticas, son abiertamente delictivas. Por eso es muy útil
observar con mucho cuidado el manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática, elaborado justamente por el Instituto Nacional Electoral, que por lo menos en lo que corresponde a su ámbito de competencia, ha dictado sanciones y medidas cautelares en por lo menos 358 casos registrados hasta el 14 de noviembre del 2023. Esta información, hasta ahí es el corte que nos da el Instituto Nacional Electoral, pero pues de lo que hemos visto en los últimos meses, nada más de diciembre, enero para acá, nos damos cuenta que la violencia política contra mujeres ha sido terrible en todos los sentidos, no solo en favor o en contra de tal o cual candidata, sino en general en contra de muchas mujeres que son candidatas, que quisieron ser candidatas, que son candidatas ahora a algún cargo y que son objeto de ataques muy directos solamente por su condición de mujeres. En la diapositiva número 3 podemos ver este registro que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razones de género. Este balance tiene como corte hasta el 14 de noviembre del 2023 y registra puntualmente 358 casos. ¿Cuáles son los casos más notables de violencia política contra mujeres por razones de género? Bueno, usted lo ve ahí. El rubro más fuerte y más robusto se refiere a la obstaculización en el ejercicio de algunos de sus derechos político-electorales. Es decir, hay muchos varones y mujeres, incluso cuando tienen algún poder o algún cargo, que inhiben y obstaculizan que otras mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales participando en sus partidos o como candidatas o precandidatas a algún cargo de elección. También la publicación en medios de comunicación impreso o digital ha registrado 99 casos de violencia política contra las mujeres. Otro tipo de expresiones verbales que vulneran la dignidad de las mujeres y atentan contra sus derechos, las expresiones verbales representan 32 casos y las expresiones en medios de comunicación o en redes sociales representan otros 21 casos. Esto es en forma muy general el registro que hasta el 14 de noviembre del 2023 tiene el Instituto Nacional Electoral actualizado. Pero ¿qué más hay sobre este tema? Bueno, si nos vamos a la diapositiva número 4, veremos que la violencia política contra mujeres en razón de género en la esfera digital y mediática está muy bien definida por el Instituto Nacional Electoral en todos sus términos. ¿Cuál es la violencia política contra mujeres en razón de género en la esfera digital y mediática? Bueno, hay 3 variables que registra el INE: realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, fíjese usted, que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Usted recordará que el amparo que promovió Xóchitl Gálvez y las medidas cautelares que dictó el Instituto Nacional Electoral fueron para que López Obrador no se volviera a referir a Xóchitl Gálvez. Bueno, pero si usted revisa columnas, publicaciones en redes sociales, publicaciones en Twitter, en Facebook y en muchos periódicos y lo que se expresa en radio y televisión, se va a dar cuenta de que hay una andanada cotidiana de insultos contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que la calumnian, la degradan o la descalifican y que además, fíjese usted, basándose en estereotipos de género, reproducen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres. Simplemente el hecho de que digan, no, es que es un títere del presidente, no, es que ella no tiene voluntad. Todo eso es violencia de género que el Instituto Nacional Electoral debería de combatir e inhibir y sancionar, pero no lo está haciendo, por supuesto. También el Instituto Nacional Electoral debería de actuar con energía
contra aquellos medios de comunicación o periodistas o plataformas digitales que también calumnian, degradan o descalifican a Xóchitl Gálvez, basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación de varones sobre las mujeres o de discriminación. Lo que queremos hacer notar en este punto es que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo su trabajo. También se considera violencia política en la esfera digital y mediática difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Y también se considera violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y ponerle en entredicho su capacidad o habilidad para la política con base en estereotipos de género. Digan ustedes si no es cierto acaso que abrimos nada más las redes sociales, la que usted quiera, y encontramos muchísimos casos que, de acuerdo con lo que establece esta publicación, este manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática, elaborado por el INE, se configuran muchas de estas agresiones y de estas irregularidades, abusos, faltas administrativas y en algunos casos hasta conductas delictivas en contra de las mujeres. Lo que es importante resaltar es que el Instituto Nacional Electoral, que está muy al pendiente de otras cosas, no atiende este asunto que es fundamental, porque sabemos algo muy concreto. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el 50% de quienes las integran son mujeres. En la lista nominal de electores, como el 52% son mujeres y el 48% son varones. Entonces, si la mayoría de la población son mujeres, si la mayoría de los votantes son mujeres, si la mayoría de los candidatos son mujeres, ¿no sería acaso razonable que el INE asumiera su responsabilidad de vigilar que a ese segmento mayoritario y más importante de la población no se le agrediera? Pues eso no está sucediendo. La modalidad de violencia política contra mujeres por razones de género en la esfera digital y mediática puede ejercerse a través de distintos tipos. En materia electoral, las más frecuentes son las agresiones simbólicas, las agresiones seguidas por las agresiones psicológicas y las agresiones sexuales. Mire usted, dice el INE, la violencia simbólica es la reproducción de estereotipos basados en roles sociales, como el atribuirle el éxito político de la candidata por ser la esposa de. Y en algunos casos no solo la esposa, le atribuyen alguna otra relación que consideran de alguna manera reprochable. Pero dicen, no, pues es que le está yendo muy bien, consiguió la candidatura, va caminando bien en la política porque es esposa de fulano. La violencia psicológica, hablar de la vida personal de la candidata causando daño a la estabilidad emocional de la persona. La violencia sexual, manifestaciones denigrantes referentes al cuerpo y sexualidad de la mujer, cosificación corporal, dice el INE, está incluido en la violencia sexual. Y vámonos a otro punto, porque todo esto se supone que de alguna manera está regulado y que hay autoridades que deberían de evitar los excesos que estamos viendo en las campañas. No porque se cometan en favor de uno u otro candidato, sino porque hay un exceso de ruido y de violencia y de agresividad contra las mujeres, nada más por el simple hecho de ser mujeres y de querer participar en la política y de querer tener un lugar destacado en la política. En el capítulo cuarto ter, en el artículo 20 de este capítulo cuarto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así se llama la ley, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este artículo 20 de este capítulo cuarto se definen los conceptos de violencia digital y mediática. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la violencia digital es toda acción dolosa
realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o compartan imágenes, audios o videos reales o simulados con, por ejemplo, con inteligencia artificial, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Agrega este mismo capítulo lo siguiente: dice que para efectos del presente capítulo, se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Y luego define lo que es la violencia mediática. Dice: la violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexistas, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas, daños de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o incluso feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impiden su desarrollo y que atentan contra la igualdad. Todos estos detalles que describe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece, digamos, figuras muy concretas de irregularidades, abusos e incluso delitos, es parte de lo que el Instituto Nacional Electoral tendría que estar cuidando y no lo hace. En el Manual sobre Violencia Política contra las Mujeres en la Esfera Digital y Mediática se definen algunos conceptos y conductas para identificar la violencia digital y mediática. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a la diapositiva 9. Hay algo que se llama ciberbullying, que es el ciberacoso, y que comete acoso verbal o psicológico, entre otros, a través de las redes sociales o servicios de mensajería. En materia política electoral se puede presentar mediante mensajes en los cuales se demerite constantemente a una mujer, aspirante, precandidata, candidata o en ejercicio de un cargo público, utilizando estereotipos de género como negarle capacidad por el simple hecho de ser mujer. Otra figura que habría que combatir es lo que se llama sexting, que en castellano se denomina sexteo, que es otro concepto para identificar como violencia digital y mediática el envío de mensajes de texto, fotografías y videos de tipo sexual de manera consensuada. Pero, cuidado, se convierte en violencia digital cuando dicha materia es utilizada sin consentimiento de alguna de las partes involucradas en la esfera pública para obstaculizar, limitar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres. Otro asunto, este es muy común, es toquear, acosar. Es un concepto que dice que se comete violencia cuando se acecha, se persigue o se acosa en plataformas digitales por medio de la revisión de contenidos publicados en redes sociales. Para las mujeres suele ser una situación que se magnifica debido a que trasciende de lo privado a lo público. En algunos casos, se les ha amenazado con ataques sexuales o físicos, señalándoles que ya saben a dónde viven o en dónde trabajan, con la intención de que renuncien a sus aspiraciones políticas. Es decir, se les acosa, se les presiona. Otro concepto es body shaming o avergonzamiento corporal. Este concepto define la conducta que ofende a las personas basados en su apariencia física. Esto es muy delicado, apariencia física.
Al respecto, se ha determinado la existencia de violencia política a comentarios en redes sociales que resaltan cambios físicos, como pueden ser cirugías plásticas o bien expresiones que señalan que por su aspecto físico las mujeres lograron las candidaturas o los puestos que ejercen. Otra figura que hay que combatir y que debería estar combatiendo el INE, algo que se define como doxing, que es la publicación de datos privados, que se refiere a la publicación de información privada en plataformas digitales sin consentimiento de la persona, principalmente con el fin de dañar su reputación, tales como estados financieros, domicilio personal y otra gran diversidad de documentos. Y trolear es la ofensa directa en Internet, que significa publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar en Internet con el fin de boicotear a alguien o entorpecer la conversación en foros o redes sociales. Este tipo de actos se manifiestan frecuentemente en el ámbito político electoral a través de publicaciones denigrantes que niegan la capacidad de las mujeres para participar en el ámbito público. Y finalmente, Luis, ponemos la diapositiva 15 para que quede en pantalla un ratito o para que después las personas que vean el video le hagan una captura por algo que es muy importante. Ahí dice que usted puede ir a cualquier oficina del Instituto Nacional Electoral para denunciar cuando está participando en la política o en alguna actividad pública, de servicio público, puede ir al INE a quejarse. Lo puede hacer de manera directa en las instalaciones del INE o de alguna delegación del INE en los estados. Lo puede hacer también a través del correo electrónico que ahí vemos en pantalla, que es BPG, Violencia Política de Género, bpgqueja@ine.mx, o puede usted hablar a ese teléfono que aparece en la pantalla, 55 56 28 4200, y ahí le van a atender y le van a orientar si usted quiere hacer una denuncia porque siente que están ejerciendo violencia política de género. Si usted es candidata, si usted está en proceso de ser candidata, si alguien la está hostilizando porque ya es candidata, si usted ocupa un cargo público y la están hostilizando en ese cargo público, usted puede hacer esta denuncia ante el INE. Si el asunto toma dimensiones más graves, que le afecten muchísimo ya en su vida particular, usted puede ir a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México o a las fiscalías estatales y preguntar, oiga, vengo a hacer una denuncia por violencia de género. Y ahí le tendrán que orientar para que usted presente su denuncia, porque hay conductas que de ser tan reiteradas agresivas se convierten en verdaderos delitos que están sancionados en los códigos penales. Entonces, es muy importante que las mujeres tomen la determinación de denunciar ante la autoridad electoral o ante las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República para detener a todos los abusivos que simplemente por ser mujeres las agreden. Y de esta manera terminamos hoy Puntos y Comas. El próximo lunes por aquí nos encontramos. Gracias y buenas noches.